hoy hablaremos acerca de un rey verdadero, 3 características de nuestro Señor, de nuestro Rey y de nuestro Salvador. El día viernes tendremos la predicación de las 7 últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y el día domingo próximo hablaremos del gozo porque nuestro Señor Jesús ha resucitado. Nuestro Señor venció a la muerte. Nuestro Señor ya nos ha llevado al cielo. Ya estamos sentados en lugares celestiales porque Él venció al enemigo más grande, que es la muerte. Entonces, vamos a orar, vamos a comenzar y que el Señor nos dirija, nos bendiga. Padre, te doy tantas gracias por este tiempo en que podemos adorarte, alabarte. Podemos reconocer que eres nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro amigo, nuestro amo. Vivimos para ti. Señor, te ruego que tu palabra hable a nuestro corazón y que ésta haga la obra que necesitamos, Señor, para parecernos a tu Hijo Jesucristo. Gracias por este tiempo. También te pido, Señor, que protejas a nuestras familias, nuestra vida en este tiempo de conmoción. Tu iglesia quiere pedirte, Señor, que tú frustres los planes de los malvados. Señor, te pedimos, como hacías en la época de las batallas en la tierra prometida, que confundías a los oponentes. Confunde, Señor, al malvado y que no prospere y que tenga la paga de su maldad en sí mismo y no en el pueblo inocente, Señor. Ayúdanos porque queremos trabajar, queremos vivir, Señor, quietamente, bien, en paz. Y yo oro por el Señor presidente, sus ministros y sus colaboradores. Más allá de sus aciertos o desaciertos, te pido que los guíes y, Señor, que ellos puedan regresar a verte a ti, porque eres el único que sabe gobernar bien. Ayúdanos, Señor. Y todo esto lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Por favor, si abren sus Biblias, en el Evangelio según San Lucas. San Lucas, desde el versículo 38, San Lucas capítulo 19, desde el versículo 28 hasta el 40. El Señor Jesús venía de todo un periplo, un tiempo de predicación, de sanidad, de haber dejado ver el reino de los cielos. Y es por eso que mucha gente lo seguía. El Señor Jesús había llegado a Betania, a Betfagé, a pueblos cerca de Jerusalén, para prepararse en la última semana de su vida terrenal. En el corazón de las personas que lo seguían, que eran miles, porque en esa época, en ese momento, se celebraba en Jerusalén la Pascua. La Pascua era la conmemoración de que ellos habían sido libertados de Egipto. Entonces era una mezcla de sentimientos
de conceptos en el pueblo judío, porque ellos celebraban la libertad al haber salido de Egipto, pero al mismo tiempo estaban bajo el yugo romano y anhelaban libertad física. Ellos querían que viniera un Mesías, que viniera un rey al estilo de David, que no había perdido las batallas, y en su corazón anhelaban que ese rey los llevara a la libertad. Ahora nuestro Señor va a llegar a Jerusalén para librar la batalla más grande que todo ser humano tiene que librar. El Señor Jesús iba a batallar contra el pecado y Él iba a ser victorioso sobre el pecado, nos iba a dar la salvación. Pero el mundo no entiende que el rey, el líder que necesita, el Dios al cual debe de adorar, es el Dios que primero lo libra del pecado. Hermanos, ellos no necesitaban un rey tanto que los librara del yugo, porque usted sabe que si aquel que dirige está lejos de Dios, no va bien. El corazón del hombre se pierde sin Jesús, y es por eso que Él llega primero como el rey de nuestros corazones para salvar nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro ser íntegramente, porque algún día resucitaremos. En la mente del Señor estaba el salvar al mundo y no tanto el salvarlos a ellos del yugo romano. Con este contexto, sabiendo que miles de personas que venían a la Pascua, no eran miles, eran millones, se dice que eran 2 millones de personas. Normalmente, por ser una ciudad donde había comercio y donde había la base espiritual del pueblo judío, había unos 500,000 que estaban transitando, pero en esa ocasión habían 2 millones. Es por eso que afuera de Jerusalén se ponían carpas. Entre paréntesis, el apóstol Pablo hacía carpas, ¿no? Estaba el Señor Jesús entrando con una multitud que lo seguía y que también iban delante de Él. Y vamos a ver el tipo de rey que es nuestro Señor Jesús, sacando una enseñanza del libro de Lucas, el capítulo 19. Lucas 19, los versículos 28 hasta el 40. Miren lo que menciona aquí el texto bíblico. Dicho esto, iba delante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, ustedes saben que ahí vivían sus amigos queridos, ¿no? Marta, María y tiempo atrás, días atrás, había resucitado a Lázaro. La gente estaba emocionada porque habían visto una resurrección y por eso lo seguían. Dice que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: id a la aldea que enfrente o de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare: ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita.
La primera verdad que quiero que se quede en sus corazones en base a lo que hemos leído es que nuestro Rey, el Señor Jesús, es soberano. Es soberano, sabe acerca de nuestra vida y Él sabe acerca de este mundo y Él va a preparar y ha preparado su segunda venida. Es un Dios soberano que conoce la vida de este mundo y Él ha preparado su segunda venida. Él ha preparado el momento en el que Él regresa por nosotros y sabe los detalles del mundo y de su vida muy particularmente. Hechos capítulo 4, los versículos del 27 al 28. Hechos capítulo 4. Los versículos del 27 al 28, y si usted llega puede decir amén. Traiga su Biblia física, es más rápida que la aplicación. Sí. Cuando conoce los libros de memoria, usted llega rápido. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Miren lo que estaba diciendo aquí el doctor Lucas, quien escribe el libro de los Hechos, que es la historia de la iglesia, cuando el Espíritu Santo, con ese poder dado de lo alto, inicia la iglesia. Miren, dice que Herodes, que era rey, hijo de Herodes el Grande, había reconstruido el templo de Jerusalén. Lo había hecho portentoso como era el templo de Salomón. En su momento el pueblo de Israel regresa a Judá y lo reconstruye, pero lo reconstruyó no como era el de Salomón, pero el rey Herodes el grande que tenía los recursos, lo hizo así, portentoso nuevamente. El hijo de él, el otro Herodes, tenía algunos hijos, pero el hijo de él, que ahora era rey de Israel, de Judá, en este caso, él y Poncio Pilato iba a determinar que muriera el Señor Jesús. Pero por sobre la decisión de ellos estaba la determinación, o lo que el Señor había dispuesto, de que muriera el Señor Jesucristo y que iba a resucitar. Iba a morir por nuestros pecados. Hermanos, el Señor Jesús dice en la palabra que Él mismo dio su vida y nadie se la quita. Él la dio porque Él quiso, porque estaba determinado, porque era un plan eterno. Y lo mismo pasa con su vida y con mi vida. Cada circunstancia por la cual yo atravieso, debo de confiar que hay un Dios soberano que conoce lo que es mejor para mí. Entonces usted y yo lo que debemos de hacer sabiamente es buscar al autor de la vida para que me diga cómo debo de obrar, porque hay un plan dispuesto para mí. Si Él tiene un plan para su Hijo Jesucristo de venir a morir y de salvar al mundo, ya nos ha dicho a nosotros te creé con un propósito eterno también. Juan capítulo 6, el Evangelio según San Juan, el capítulo 6, los versículos del 60 al 64. Usted llegó, puede decir amén. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Cuando el Señor Jesús predicaba, lo hacía con fuerza, con determinación, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos
murmuraban de esto, les dijo: esto os ofende. El Señor conoce su corazón cuando usted está dudando, cuando usted no quiere hacer la voluntad de Él, cuando usted está siendo atraído por el pecado y en su mente comienza a murmurar contra el Señor. Miren lo que dice a continuación: ¿esto os ofende? Pues que si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Qué es lo que él estaba hablando? Él decía: yo soy el pan de vida, yo bajé del cielo para salvarlos, para enseñarles cómo debían de vivir. Y se les hace tan difícil, es tan complicado entender que yo soy el Mesías, que yo soy el Rey, que comience en sus corazones. Hermanos, un día Él viene ya a establecer el reino físico y total en este mundo, pero Él comienza con su corazón. A veces en nuestro país decimos: ¿qué hacemos? Hay que eliminar a todas estas gentes malas. Puede ser, pero donde hay que empezar es en el corazón de cada uno de nosotros. Ahí es donde se cría gente piadosa, gente buena, gente que ama al Señor, gente que ama a su prójimo. Pero a veces es duro escuchar esto, que soy pecador. Manda el Espíritu Santo, versículo 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen. El Señor sabe. El Señor conocía las multitudes y quienes lo seguían de corazón. Usted sabe lo que hacía el Señor. Iba caminando, regresaba a verlos, les decía lo que significaba ser discípulo y algunos se iban. Así funciona. Y él decía: yo sé que hay algunos que no creen, porque Jesús sabía desde el principio. Desde el principio de esa circunstancia y desde el principio de los tiempos. Él sabe, bendito Dios que estamos aquí. Bendito sea el Señor que usted tiene el Espíritu Santo. Dele gracias al Señor porque Él le escogió desde la eternidad. Gócese en que tiene a Jesús en su vida. Olvídese de las cosas terrenales. Mire a Cristo y avance y tenga una vida fructífera, gozosa. Miren lo que dice acá. Jesús sabía quiénes eran los que no creían. Yo le puedo engañar a usted. Usted me puede engañar a mí. Pero a Dios nadie lo engaña. Él sabe cuando usted cree, cuando quiere obedecer y cuando quiere estar rebelde. Es mejor que nos acerquemos humildemente, nos postremos delante del Padre y le digamos: Señor, perdóname mis pecados, mis ofensas y lo malo y lo bueno que no he hecho. Él sabe y dice: ¿y quién le había de entregar? En este caso, al entrar o antes de entrar a Jerusalén, los discípulos estaban en una situación incómoda. El Señor Jesús les dice: anda, pide un pollino, desátalo, pídelo y llévatelo o tráemelo. Y los discípulos hicieron exactamente lo que se les estaba pidiendo. El Señor sabía quiénes son los dueños del animal, lo que iban a responder, sabía que estas personas iban a apoyar al Señor Jesús. La pregunta que yo me hago y le hago a usted el día de hoy, la pregunta que le hago a usted y me hago yo mismo: ¿yo confío en el Señor Jesús y sencillamente obedezco? ¿Usted confía en el Señor Jesús y sencillamente obedece como estos discípulos? Algo incómodo, ¿no? Ir a pedir algo que no les pertenecía. ¿O estamos corriendo por la vida y viendo lo que mejor se nos acomoda, viendo las mejores rebajas? Yo a veces me río, ¿no? La gente busca las mejores rebajas. Está bien, busque lo que es más barato. Pero ¿de qué se trata esta vida, hermano? No se trata de adquirir, no se trata de tener, no se trata de cosas materiales aquí. Se trata de riquezas en el cielo.
Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia perfecta, y todo, sí, las cosas materiales también, y todo, sí, su pareja, y todo, sí, su familia, y todo lo demás añadido será. ¿Confía usted en el Señor y solo obedece como estos discípulos? ¿Usted cree que Dios es soberano? ¿O llega el terremoto y corremos desesperados y decimos nos vamos a morir? Así dicen unos memes, nos vamos a morir. No, hermano, el cristiano debe ser sobrio. Sí, salga a paso acelerado, pero no somos los primeros que estamos en estampida. No está bien, no es correcto. No, hermano, ¿en quién usted confía? Nos pasamos llorando todo el día por el terremoto. No, hermano, no, hermano, no. Usted confía en Cristo, porque el vivir es Cristo y el morir es... ¿Estamos claros de eso? Es que el pastor no ha amado todavía. Bueno, ame a Cristo primero. De eso se trata nuestra vida cristiana. Así es. Miren, todo acontecía. Todo estaba determinado para que se cumpla lo que el Señor había establecido. La salvación suya y del mundo. Hay detalles. Vamos a Mateo capítulo 21 y el versículo 4. Mateo capítulo 21. Versículos 4 y 5. Usted sabe que Mateo escribe el Evangelio diciendo para que se cumpla la profecía, ¿no? Esa es una particularidad de Mateo que establece a Jesús como rey. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, lea conmigo, decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Zacarías capítulo 9 y versículo 9, Antiguo Testamento, cientos de años antes. Zacarías capítulo 9, versículo 9. Amén, usted llegó. Alégrate un poco. Mucho. Regocíjate, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hija de... Cientos de años antes, soberano, había determinado cómo se iba a dar la entrada del rey, el Señor Jesucristo. Hermanos, para mí estas profecías y esto que se estaba cumpliendo en el Señor Jesucristo es magistral. El rey Jesús llegando y confrontado con el rey Herodes. El rey Jesús y el rey Herodes. El rey Herodes, el poder político del imperio romano, el imperio de esa época. Y el rey Jesús, el rey del universo. El uno orgulloso, poderoso físicamente. El otro humilde, poderoso en espíritu. Qué contraste, qué importante, qué magistral nuestro Señor, porque Él viene a salvar los corazones de los humildes y por eso da ejemplo de humildad. Y si usted quiere ser grande, debe ser humilde. Y si usted quiere trascender, debe ser como nuestro Rey, nuestro Señor Jesús. Soberano, movió todo para que se diera su voluntad. ¿Y sabe por qué Él es soberano y puede mover todo para que se haga su voluntad? Porque Él es dueño de todo. Salmo 24.1. Vamos a leer el Salmo 24.1 y usted va a orar en esta mañana y le va a decir: Señor, tú eres soberano de mi vida, eres el rey de mi vida, eres mi salvador porque tú me creaste y estoy aquí porque tú lo has dispuesto, porque tú eres mi Dios y mi Señor. De eso se trata el Evangelio. El Salmo 24, a ver, Salmo 24 y el versículo 1, que dice aquí: de Jehová es la y su plenitud, el mundo y los que en él habitan.
Él es mi Dios soberano, y más aún porque Él pagó con su sangre por tu vida, hermano. Tú le perteneces. Y uno tiene que regresar a decir, Él es mi Dios. No, hermanos, no nos equivoquemos. Usted no le da la oportunidad a Dios al venir aquí en esta mañana. No, hermanos. Nosotros estamos agarrándonos de la gracia salvadora de Cristo al estar aquí. Y lo estamos reverenciando. Le estamos dando culto a Él, no solo cantando, sino también cuando usted esta palabra que se está compartiendo la va a obedecer. Amén. Mi Rey Jesús es un Dios soberano. En segundo lugar, y vamos a ir a Lucas, el capítulo 19, que dice acá, versículos 35 en adelante. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. ¿Ven? Se sacaban la chaqueta, la ponían, la camisa la ponían. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Vamos a seguir leyendo. Dice, tendían los mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Había sanado, había resucitado a Lázaro, había alimentado a miles, había hecho milagros, y entonces decían, como ha hecho estos milagros tan grandes, ahora me van a libertar del Imperio Romano. Él solo puede ser así y se termina esto. Pero miren lo que pasa. Diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Nuestro Rey también vino, no solo para salvarnos, sino para ser adorado. Nuestro Rey debe ser adorado. Acuérdense que dijeron los ángeles, gloria a Dios en las alturas. Cuando nace el Señor, la gloria de Dios se ve en Jesucristo y hay que adorarlo. Este hecho de la entrada triunfal se repite en los 4 evangelios. Esto y la alimentación de las 5.000, de los 5.000 se repite en los 4 evangelios. Y vamos a leer uno de estos evangelios en el libro de Mateo, capítulo 21. Mateo, el capítulo 21. El versículo 9 nos da un detalle adicional. Dice, y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Qué dice? ¿Qué significa Hosana? ¿Qué tenía el pueblo en su mente? ¡Sálvanos! La salvación viene de ese rey, hijo de David, porque el rey venció en las batallas, el rey David. Y tú vas a vencer ahora, tú nos vas a salvar. Dice, Hosana, y miren lo que dice después, Hosana en las alturas, la salvación viene de Dios. Lo tenían claro, no totalmente, pero lo tenían claro. El Señor los iba a salvar y por eso lo estaban adorando. Cuando usted póngase a pensar, miles de personas que lo aclaman diciendo, Rey, 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 Rey. Eran miles, cientos de miles. ¿Qué pasaba si el Señor Jesús escuchaba al mundo y entonces dijo, bueno, sí, seamos rey al estilo del mundo, seamos un rey político? Así lo tentó Satanás, ¿no?
Te daré todos estos reinos de la tierra si postrado me adorares. Miren, hermanos, nuestro Señor vino a salvar primero nuestros corazones. No nos olvidemos de aquello. Es fundamental, es importante que entendamos que Él vino como un rey, pero un rey para que nuestro corazón sea entregado por completo a Él. Y algún día Él regrese a establecer el orden, ahora sí físico, completo. Tenga esa esperanza. Señor, las cosas no están cambiando. Sí, oremos para que se detenga la maldad, pero un día Él viene. Toda la Biblia habla de que el Mesías viene para reinar, sí, por completo en el reino de paz. El reino del Mesías. Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19. Después de esto, oí una gran multitud, o la voz de una gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. El Señor viene y Él va a reinar. Él tiene el poder, pero empieza con lo que es más difícil: el corazón del ser humano. Ahí donde usted no quiere entregarse por completo, ahí es donde empieza Él. Para que usted pueda ser dominado por su presencia y por su Espíritu Santo. Miren, le salen a recibir con palmas. Reconocían que era Dios, que era el Rey enviado por Dios. ¿De dónde sacaban ellos esto? ¿Y de dónde sacaban este Hosana? Vamos a verlo. En Primera de Reyes, capítulo 1. Primera de Reyes, el capítulo 1. Los versículos 32. La proclamación de Salomón. Miren lo que hace David. Y el rey David dijo: llamame al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaya, hijo de Joiada. Y ellos entraron en la presencia del rey. Y el rey les dijo: tomad con vosotros los siervos de vuestro señor y montad a Salomón mi hijo en mí. Era una costumbre de ellos que existía una mula, un asno para el rey. Había dos instancias: cuando el rey era coronado, iba en la mula del rey, y cuando iba a la batalla, iba en un corcel, en un caballo, en algo ya para la batalla. Pero en este caso, en la coronación, miren: y montad a Salomón mi hijo en mi mula, y allí lo ungirán el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel. ¿Y qué dice aquí? Y tocaréis trompeta diciendo: viva el rey Salomón. Ellos estaban acostumbrados. Venía su rey que Dios les había dado. Después iréis vosotros detrás de él, y vendrá y se sentará en mi trono, y él reinará por mí, porque a él he escogido para que sea príncipe sobre Israel y sobre Judá. Era parte de lo que ellos estaban anhelando: que venga este rey y que entre en el asno y que lo aclamemos como bendito el rey que viene en el nombre del Señor. Miren lo que pasa en Segunda de Reyes, capítulo 9. Segunda de Reyes, capítulo 9 y el versículo 13. Entonces cada uno tomó apresuradamente su manto, su ropa, lo que les cubría, y lo puso debajo de Jehú en un trono alto, y tocaron corneta y dijeron: Jehú es el rey. Había la costumbre de despojarse ante la autoridad, ante el rey. ¿Usted se ha despojado delante de su rey? ¿Usted le ha puesto los mantos para que él camine por su corazón como rey? ¿Usted está batiendo las palmas para decir: este es mi rey? Le estamos adorando con todo el corazón íntegro.
con un corazón que en realidad quiere hacer su voluntad, ahí empieza la adoración cuando yo me despojo. Cuando yo me despojo. Cuando yo me despojo de mis pensamientos y mi propia prudencia y le digo, ven a mi corazón y tú mandas aquí. Usted le ha dicho, tú mandas aquí. Tú eres mi Señor. No me voy a mover, como decía Moisés, si no vas conmigo. La entrada triunfal del Señor Jesús tiene un significado no solo de soberanía, sino de que también a Él hay que adorarlo con nuestra vida. Salmo 118. Salmo 118, versículos 25 al 26. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego Jehová, que nos hagas prosperar ahora. 26, esto lo cantaban a los reyes. Bendito el que viene en el nombre de, desde la casa de Jehová os bendecimos. Ellos sabían que tenían que cantarle a su rey, pero no entendían que en primer lugar Él iba a ser rey de sus corazones. Hermanos, estamos claros, pedimos bendición, Señor, guíame, Señor, haz esto, Señor, dame lo otro, pero estamos claros que primero debe ser rey de mi corazón, rey de mi corazón, rey de mi corazón. Puede usted decir, Él es rey de mi corazón, Él reina, Él es soberano, Él tiene dispuestos todos los días de mi vida, y entonces todo lo demás añadido será. El pueblo no lo entendía. Él quería lo que usted y yo a veces queremos, prosperidad material. Dame esto que sea bueno, lo otro que sea bueno. Unos declaran y dicen, sí, siempre todo va a ir bien. Y eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere ser primero el rey de nuestras vidas. Hermanos, hemos visto tantas cosas. Ahora se piensa de manera mística acerca del Señor. Y entonces se reúne una serie de jóvenes y comienzan a decir, el Señor me revela esto, el Señor me revela esto, el Señor me revela esto, y no han leído la palabra. Están emocionados, cantan una o dos alabanzas y comienzan a sentarse y a decir, el Señor me revela esto, el Señor me revela esto, el Señor y no saben la palabra. Viven un misticismo cristiano, una emoción cristiana, pero no una devoción cristiana. Hermanos, tengamos cuidado. Primero debe ser rey de mi corazón, rey de mis actitudes, rey de mis decisiones. Y entonces ahí sí lo alabaremos en espíritu y en verdad. En tercer lugar, regresemos a Lucas, el capítulo 19, versículo 39. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondió y les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Hermanos, la naturaleza gime la redención del Señor. La naturaleza está esperando también. Y adicional a eso, siempre va a haber alguien que haga la obra de la adoración, de el compartir el mensaje del Evangelio. Hermanos, el estar aquí y el compartir de Cristo es un privilegio que usted tiene. Y lo que está diciendo el Señor, finalmente me van a adorar. Y Él dice, toda rodilla, todos se van a arrodillar delante de mí, porque soy el Señor y soy el Rey. Diciendo, el versículo 41, cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella. En tercer lugar, nosotros tenemos un Rey, nuestro Rey, que llora por este mundo, llora por nuestro pecado, llora cuando estamos lejos, llora cuando vivimos carnalmente. Hermanos, tenemos un sumo sacerdote que sabe lo que pasa en nuestras vidas, y cuando nos alejamos, sí nos extraña, y quiere la comunión perfecta dada por su Hijo cuando murió en la cruz y por la presencia del Espíritu Santo. No es que usted se aleja y no pasa nada, no es que usted no viene a la iglesia y bueno, ahí verá si bien. No, hermano,
No es que usted no le sirve o vive con una mente mundana y el Señor no se preocupa. No, hermano, Él llora por las ciudades, por lo que está pasando en nuestro país. Él llora, hermanos, si le interesa. Miren lo que dice a continuación, versículo 42, diciendo: oh, si también tú conocieses, o a lo menos en este día, tu día, lo que es para tú. Quiero ser rey de su corazón. No quiero ser un rey político. Eso no sirve si el corazón no está entregado al Padre. Miren lo que está diciendo. Mas ahora está encubierto a tus ojos. Tu corazón es un corazón duro. Hermanos, miren lo que menciona. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra. Por cuanto no conociste, léalo con cuidado, el tiempo de tu visitación. Hermanos, la palabra de Dios es universal, pero también es particular. El pueblo de Israel, por haberse alejado del Señor, iba a ser objeto de la disciplina. En el año 70, el capitán Tito, el comandante Tito, general romano, invade Israel, la sitia, y entonces ya no entraba la comida, no salían las personas, no llegaban los alimentos, no llegaba el sitia en Israel y la conquistan. Y el Señor dice: pero si te di la oportunidad de que conocieras al Rey soberano que merece adoración y que llora por ti porque quiere la comunión perfecta, sin pecado, gracias al Hijo Jesucristo. Y lo mismo que le dice al mundo. ¿Cómo nos dice al mundo? Con las pruebas que estamos pasando, regrésenme a ver a mí. Es el tiempo de la visitación. El Señor quiere que nos arrepintamos y que regresemos nuestra mirada a Él. Hermanos, ¿cuándo lo salvó? ¿Cuándo lo visitó? ¿Cuándo Dios llegó a tu corazón? Fue el momento en que tenías que entregarte por completo, y si no lo has hecho, no lo olvides. Hermanos, ¿sabe lo que está pasando en las familias? No tienen a Cristo. ¿Sabe el dolor que es ver a los chicos por padres que no tienen a Cristo? ¿Sabe el dolor que tienen esos chicos porque sus padres no honran al Señor en el cuidado de sus familias? ¿Saben por qué hay tanto chico que está haciendo sicariato? Porque no hay padres piadosos, no hay padres que aman al Señor. El momento de la visitación es ahora. El de su visitación fue cuando usted lo aceptó, y era el momento de entregarse por completo al Dios soberano y confiar por completo en Jesucristo. Eso es lo que está diciendo. Yo lloro por Jerusalén porque algún día viene el juicio, y dice lo mismo al mundo. Yo lloro por el mundo porque algún día se acaba todo y yo regreso, ya no regreso en una mula, regreso en un corcel blanco a juzgar. Qué clara que es la palabra. Hoy día es el día de salvación. Hoy día hay que arrepentirse y hoy día entréguese por completo. Deje a un lado el pecado, deje a un lado la pereza espiritual y sírvalo al Señor con su trabajo, con su ministerio, y viva por completo para Él. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4. Y con esto vamos terminando. Segunda de Corintios capítulo 4 y versículo 4. Miren, hermanos, qué clara que es la palabra del Señor. El apóstol Pablo dice lo siguiente: antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, no se hablan las cosas como el Señor las anhela, las quiere. Entre los que se pierden está encubierto. Hay que decirles: hoy día es el día de salvación. Hoy día el Señor llora porque el mundo no lo regresa a ver. Mira lo que dice el versículo 4. ¿Qué pasa con este mundo? En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca ¿qué?
de la gloria de Cristo, el cual es imagen de Dios. Jerusalén no entendió, aunque le alabó. Jerusalén fue disciplinado 70 años, o en el año 70, 40 años luego. Murieron 1 millón de personas en el asedio del Imperio Romano. Y otros miles se fueron cautivos. Y el Señor nos dice en esta mañana: hoy día te he visitado. Antes de que haya las consecuencias, acércate a Cristo hoy. Entrégale tu vida. Dale tu corazón. Es el día de salvación. Es el día en que el Rey ha llegado a tu vida. Y dile con todo tu corazón, dile: yo quiero que seas mi amo y mi Señor. Y no anhelo nada más. Las cosas de este mundo van a pasar. Hermano, no espere a estar ya mayor y adulto mayor para darse cuenta que esta vida en realidad es como niebla. Hoy día alábelo al Señor. Hoy día póngalo como primero en su vida. Y gócese de que cuando mire atrás, usted pueda decir: fue el soberano que había dispuesto todos los minutos de mi vida para adorarle, para servirle y para hacer su voluntad, porque tenía, tuvo y tiene un plan perfecto para mí que acaba ya en la eternidad. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que tú nos has acompañado con tu palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús que estas 3 realidades queden en nuestros corazones firmemente. Eres un Dios soberano, tienes planes para este mundo y para nosotros. Lo que hacemos es obedecerte porque eres nuestro amo. Señor, queremos adorarte con todo lo que hacemos, con nuestra voz, pero hacerlo en espíritu y en verdad. No solamente con las manos alzadas, sino con el corazón levantado ante ti, Señor. Y finalmente, Padre, entendemos que nos dan una oportunidad hoy porque tú lloras por Jerusalén, lloras por el mundo, y también cuando nos alejamos, extrañas la comunión contigo, así como extrañabas a Adán cuando pecó. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.